Shalom, 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 shalom bet amidracha sarabaita, shalom bet amidracha yeolan. Aquí para compartir un comentario a Ezequiel, capítulo número 1. Bendito sea Dios. Conforme avanzamos en el tiempo, Jeremías profetizó justamente antes del cautiverio. Y Ezequiel lo hizo, profetizó durante el cautiverio. Conforme avanza el tiempo nos elevamos, cada vez más descubrimos más y más sublimes aspectos de la gloria divina. Y estas aguas del santuario calan hondo, muy hondo, tan lejos de ser vadeables que en algunos lugares a duras penas se puede sondear. Con todo, aún siendo tan profundas, de ellas fluyen raudales que alegran a la ciudad de nuestro Dios, que es bendito por los siglos de los siglos, perpetuamente. Yehezkel, su nombre significa fuerza de Dios, o Dios me fortalece. Ciertamente Dios lo fortaleció dentro de las dificultades que las circunstancias se oponían a su ministerio. Dios le dice en el capítulo 3, Pasuk 9, como diamante, más fuerte que el pedernal, he hecho tu frente. Yalom, diamante. Eso es lo que quiere decir Yalom, diamante. Más fuerte que el pedernal. Eso es lo que quiere decir Yalom. Más fuerte que el pedernal. Bendito tú eres, Akadosh Baruj Hu. Dando crédito a la tradición judía, los propios judíos cautivos en Babilonia le dieron muerte a Yehezkel en Babilonia por su osadía en reprenderlos de la forma tan clara y la forma tan fiel que Yehezkel hablaba la palabra de Dios. La misma tradición dice que hicieron saltar sus sesos, de la forma tan brutal en que le dieron muerte con saña, a Yehezkel. En cuanto a la fecha, lugar y la época del ministerio de Yehezkel, es en Babilonia, cuando era casa de esclavitud para el pueblo de Israel. Allí fueron escritas las profecías de este libro. Cuando el propio profeta y el pueblo al que profetizaba estaban exiliados allí. Yehezkel profetizó al comienzo del cautiverio. Esto fue una indicación de la buena voluntad de Dios y de sus amorosos designios en aquella aflicción de Israel. El levantarles profetas para convencerles cuando al principio de sus aflicciones estaban sin humillarse, lo cual fue tarea de Yehezkel, así como consolarles cuando estaban deprimidos y desanimados. La fecha de la escritura es entre 593 y el 565 antes de la era común. Abarca un periodo de 22 años. Yehezkel creció en Jerusalén.
fue sacerdote en el templo. Es parte del segundo grupo de cautivos llevados a Babilonia junto con el rey Jeconías, Joaquín. Mientras estaban en Babilonia es que se convierte en profeta de Dios. Jeremías ya había profetizado en Jerusalén durante unos 35 años y Daniel, que había sido llevado a Babilonia 9 años antes, era un conocido profeta, como lo demuestran las 3 menciones que hace Yehezkel sobre Daniel. Daniel y Yehezkel son varios años menores que Jeremías. Aunque los reproches y las amenazas son aquí fuertes y audaces hacia el final del libro, no obstante, hay seguridades consoladoras de la gran misericordia que Dios les tenía reservada, con alguna referencia a la época del reinado de Machía. Las visiones eran credenciales de Yehezkel. Las visiones eran credenciales de Yehezkel. Bueno, para entrar en materia, el pasuk número 1, las circunstancias de la profecía que iba a ser comunicada en el tiempo en el que fue comunicada a Yehezkel, en el lugar donde lo fue y la persona por medio de la cual había de ser comunicada. Y eso lo vemos ahí en el pasuk número 1. Tenemos una introducción a la profecía mediante una visión de la gloria de Dios en el mundo superior, donde el trono de Dios estaba rodeado de unos seres angélicos, llamados aquí seres vivientes, concerniente al mundo inferior, que está representado por ruedas y los movimientos de estas. El aspecto sin figura del que se sienta en el trono. Pasuk número 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. De la visión que tuvo Yehezkel, en la que recibió su comisión, hace constar aquí, a fin de que el relato lleve las marcas de la autenticidad. El tiempo que tuvo lugar Yehezkel, la visión fue en el año 30. ¿El año 30 de qué? A los 30 años de edad de Yehezkel, algunos exégetas como Matthew Henry, el rabino S. Fisher, dan como más probable a la fecha en que fue hallado el libro de la ley, 30 años antes, durante el reinado de Josías, hecho al cual también se refiere Jeremías. Vemos la triste situación en la que se encontraba Yehezkel cuando Dios tuvo a bien honrarle. Estaba entre los deportados junto al río Quebar, y esto era lo que sucedía. Pasuk número 2. En el 5.º año de la deportación del rey Jeconías, a los 5 días del mes, Jeconías fue deportado en 5.598 a 5.597 antes de la era común. La visión de Yehezkel tuvo lugar en el año 593 al 592 antes de la era común.
Una parte del pueblo de Dios estaban ahora cautivos en la tierra de los caldeos. Pasuk número 13. Vino palabra de Achén al sacerdote Yehezkel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Achén. Bendito es Dios. La masa del pueblo judío permanecía aún en su tierra, pero estos eran los primeros frutos del cautiverio y algunos de los mayores. La palabra de instrucción y la vara de corrección pueden sernos de gran provecho cuando se conjuntan y complementan mutuamente. La palabra para explicar la vara para reforzar la palabra. Repito. La palabra de instrucción y la vara de corrección pueden sernos de gran provecho cuando se conjuntan, cuando se conjugan y se complementan mutuamente. La palabra para explicar la vara y la vara para reforzar a la palabra, y ambas juntas confieren sabiduría. Bendito eres, Akadosh Baruj Hu. En el cautiverio, los judíos estaban destituidos de ordinarias ayudas para el alma, y por eso Dios hizo surgir estas otras extraordinarias para los hijos de Dios. Si algo les estorba, porque los hijos de Dios, si algo les estorba para obtener su educación de una manera, la obtienen de otra manera. Oh, sí, bendito es Dios. Los judíos que se habían quedado en Jerusalén tenían a Yirmiyá. Los que habían marchado al cautiverio ahora tenían a Yehezkel, porque a donde quiera que sean esparcidos los judíos, a donde quiera que sean esparcidos los hijos de Dios, Dios les proveerá de instrucción. Grande, poderoso, omnipotente. El propio profeta estaba entre los deportados junto al río Quebar, conocido entre los babilonios como el Gran Canal, que fluía al sureste desde el Éufrates en Babilonia. Los mejores hombres y más estimados por Dios comparten con frecuencia las públicas calamidades nacionales que Dios inflige por el pecado. Reciben castigo sin haber contribuido a la culpa. Los cautivos hallarán su mejor instructor en un cautivo como ellos, que conoce experimentalmente sus aflicciones. Donde quiera que nos hallemos, podemos guardar nuestra comunión con Dios. Tenemos ejemplos de estos varios en las Escrituras. Shaul HaShalí estaba encarcelado y él continuaba escribiéndole a las congregaciones. Él continuaba educando, él continuaba exhortando. Shaul HaShalí continuaba enseñando aún desde la prisión. Cuando Juan fue exiliado a la isla de Patmos, escribió las revelaciones que recibió por parte de Mashiach. La manifestación que Dios tuvo a bien hacer de sí mismo al profeta, aquí nos cuenta él mismo lo que vio, lo que oyó, lo que sintió. Vio visiones de Dios. Esto pudieran ser visiones acerca de Dios o
relacionadas con Dios. Porque según Shemot 33:20, nadie puede ver a Dios y continuar vivo. Pero algunos han visto visiones de Dios, es decir, manifestaciones de la gloria divina. Manifestaciones de la gloria divina que les han servido de instrucción. Yehezkel fue usado para hacer volver el corazón del pueblo de Hachén a su Dios. Y por eso él mismo había de ver visiones de Dios. Todos aquellos cuyo ministerio consiste en traer a otros al conocimiento y al amor de Dios, deben tener íntima comunión con Dios, pues difícilmente pueden comunicar bien lo que no conocen bien. Para que pudiese tener visiones, se abrieron los cielos. Bendito eres, Akadosh Baruj Hu. Oyó la voz de Dios, pues vino palabra de Hachén al sacerdote Yehezkel. Sí, como vino la palabra de Dios, él oyó la voz de Dios. Lo que vio estaba destinado a prepararle para lo que iba a oír. Sintió el poder de Dios que le abrió los ojos para ver las visiones, que le abrió los oídos para oír la voz y que le abrió el corazón para recibir lo que las visiones y las palabras de Dios daban a entender. El objeto de estas visiones, infundir en la mente del profeta altos y honorables pensamientos de Dios, por quien era comisionado. Lo que vio. Vamos allá. Pasuk 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Wow. Y sobre él la figura del trono una semejanza que parecía a un hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de figura de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. ¿Cómo parece el arco iris que está en las nubes? Como parecer de arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Hachén. Y cuando yo me postré sobre mi rostro, yo oí la voz de uno que hablaba. ¿Qué vio Yehezkel? Vio como la figura de un trono que parecía de zafiro. Las revelaciones. Sí, este es un trono de gloria. Este es un trono de triunfo. Este es un trono de gracia. Este es un trono de gobierno. Este es un trono de juicio. Sobre el trono vio una semejanza como la apariencia de un hombre sobre él en lo alto. Vio como el color del bronce refulgente de sus lomos para arriba, de sus lomos para abajo. Lo de arriba era interior y envuelto, lo de abajo era exterior. Bendecido es Akadosh Baruj Hu. El trono estaba aureado por algo semejante al arco iris que parecen las nubes el día que llueve.
Así como es hermosa y grande la majestad de Hachén, también es grande y hermosa su misericordia, pues era la confirmación de la benigna promesa de Dios. Ahora que el fuego de la ira de Dios fulguraba contra Jerusalén, se podía mirar el arco iris y recordar el pacto con referencia a los patriarcas. Es recóndito, Bereshit, Génesis 9:12. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. El 13, mi arco es puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes. 15, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir a toda carne. Bendito tú eres, Akadosh Baruj Hu, que tú eres Dios de amor, que eres Dios de paz, que eres Dios de poder, que también eres un fuego consumidor, pero que también eres Dios de pacto. Bendecido seas, Padre mío y Dios mío, eternamente, perpetuamente, para siempre, jamás. Bendito seas, Creador de todas las cosas, dueño, amo y Señor de todas las cosas. Bendecido seas, Akadosh Baruj Hu. Sea bendito de igual manera tu pueblo Israel. Y bendecidos sean, Abba, los niños pequeños que estudian la Torah. Habló el Moré Shimon, alias metáfora que fa Yalón Ben David. Bendecido seas, Akadosh Baruj Hu. Bendito seas, Abba. Bendecido seas, Abba. Bendito seas, Sabino Marqués.